Hola, somos practicantes de la carrera de nutrición de la Universidad Nacional de Salta. Me acompaña mi compañera Marisol Salazar y bueno, quien les habla es Fabiola Vargas. Hoy vamos a continuar con la capacitación de docentes. En el primer encuentro vimos las guías alimentarias, se las presentamos y hablamos sobre las gráficas de la alimentación saludable y cada grupo que la conforma. Hoy vamos a hablar sobre los mensajes. Nosotros nos encontramos realizando nuestras prácticas en el Hospital del Carmen y también nos acompaña la licenciada Victoria Gali y la licenciada Noemí Albornoz. ¿Sí? Bueno, hoy vamos a hablar sobre los mensajes saludables. Estos se dividen en principales y secundarios, ¿sí? Se va a desarrollar cada mensaje principal con su mensaje secundario para proponer estrategias que orienten al conocimiento y adopción de hábitos alimentarios saludables. Cada mensaje se analizó con el fin de reformar la importancia de elegir alimentos saludables. Tenemos 10 mensajes saludables. El primer mensaje es incorporar a diario alimentos de todos los grupos y realizar al menos 30 minutos de actividad física. Este mensaje está acompañado por mensajes secundarios. ¿Estos cuáles son? Realizar las 4 comidas al día, o sea, desayuno, almuerzo, merienda y cena. Y entre estas comidas también incorporar qué alimentos, todo lo que es verduras, frutas, legumbres, que ya habíamos visto que las legumbres son el poroto, el garbanzo, la lenteja, la soja. Cereales siempre hay que preferir los integrales. Leche, yogur o queso. En el caso de los adultos los preferíamos descremados y en el caso de los niños enteros, huevos, carnes y aceites. El otro mensaje es el de realizar actividad física moderada continua o fraccionada todos los días para mantener una vida activa. Los adultos tienen que realizar 30 minutos diarios de actividad física y en el caso de los niños y adolescentes serían 60 minutos diarios. Como dice el mensaje, se puede hacer de forma continua o fraccionar, puede ser la mitad a la mañana y la mitad a la tarde. También, ¿qué es lo que debemos hacer en el momento que estamos consumiendo los alimentos? Comer tranquilo, en lo posible acompañado, y moderar el tamaño de las porciones. Es decir, un plato cuando vayamos a servir, no hacerlo en abundancia, que no se forme la montañita en el plato, sino servirlo con moderación. Elegir en lo posible alimentos preparados en casa. Algunas veces por el trabajo uno opta por comprar comida de afuera, pero en ese caso, bueno, preferir a aquellos que realicen viandas saludables o realizar las comidas en la casa, también realizarlos en familia, mantener una vida activa, un peso adecuado y una alimentación saludable previene de enfermedades, especialmente las enfermedades crónicas no transmisibles que son el sobrepeso, la obesidad, que llevan al desarrollo de otras enfermedades como hipertensión, diabetes y dislipemias. El segundo mensaje es sobre la incorporación de agua, ¿sí? Tomar a diario 8 vasos de agua segura. Durante el día se deben beber por lo menos 2 litros de agua. Esto quiere decir que son 8 vasos. Principalmente agua sin azúcar. Esto deja fuera lo que son el consumo de gaseosas, de jugos, ya sean aguas saborizadas o jugos en sobre. Y algo a tener en cuenta es que no hay que esperar a tener sed para poder hidratar. ¿Sí? Hay algunos que usan como método poner la alarma del celular, donde se les recuerda cada vez que suena el tomar agua, y otros también llevan consigo las botellitas de medio litro cada vez que salen de casa o las mantienen cerca. También debemos lavar los alimentos y cocinarlos a partir de agua segura, y también te contamos de algunos métodos caseros para potabilizar el agua. Sobre todo aquí en Metán, que el agua de red, el de canilla, no es del todo segura, entonces siempre recurrir a estos métodos caseros para potabilizar el agua, donde son hervirla al agua por 3 a 5 minutos, o si no, agregar 2 gotitas de lavandina por litro de agua.
El mensaje número 3 es el de consumir a diario 5 porciones de frutas y verduras en variedad de tipos y colores. Esto es para garantizar que se van a incorporar diferentes tipos de vitaminas y minerales en nuestro plato. Consumir al menos medio plato de verduras en el almuerzo y medio plato en la cena y 2 a 3 frutas por día. En el Power anterior de la capacitación, cuando vimos la gráfica de la alimentación saludable, habíamos hablado de las porciones según el grupo de alimentos y en este caso de frutas y verduras eran 5 porciones por día, en el cual, como dice acá, si consumimos medio plato de verduras, que además es bueno poder combinar las crudas con las cocidas, que era para el aporte de fibra, y también para mantener la integridad de las vitaminas. El resto lo podíamos cubrir, por ejemplo, con 3 frutas, que también preferir en algunos casos que sean crudas y cuando se puedan consumir con cáscara hacerlo. Lavar las frutas y las verduras con agua segura, que es lo que ya mi compañera había hablado, lo que es el agua segura, y también volvemos a remarcar el tema de la desinfección de este grupo de alimentos, que es para disminuir la cantidad de microorganismos que estén adheridos a la superficie de este, y especialmente cuando se consumen crudos. ¿Y cómo se tenía que realizar? Entonces, en un litro de agua se colocan 2 gotitas de lavandina, sumergimos estas frutas o verduras entre 10 a 15 minutos, luego se enjuaga y se lo seca, se lo puede poner en un escurridor y recién se lo puede guardar en la heladera. Las frutas y las verduras de estación son más accesibles y de mejor calidad y además también son más económicas. El consumo de frutas y verduras diarios disminuye el riesgo de padecer obesidad, diabetes, cáncer de colon y enfermedades cardiovasculares. Bueno, el mensaje número 4. Aquí vamos a hablar sobre reducir el uso de sal y el consumo de alimentos con alto contenido en sodio, ¿sí? Porque muchas veces relacionamos el sodio solamente con la sal y no, también se lo utiliza como conservante de muchos alimentos, incluso de los dulces. ¿Qué métodos vamos a utilizar para poder reducir el consumo de sal? Bueno, vamos a cocinar sin sal y vamos a limitar el agregado en las comidas o evitar el salero en la mesa, ¿sí? Por ahí podemos cocinar, tener la preparación y al último agregarle la sal, ¿sí? Para reemplazar la sal vamos a utilizar condimentos de todo tipo, ¿sí? Por ejemplo, menta, perejil, ají, pimentón, orégano, o sea que incluiría los condimentos y las hierbas, ¿sí? También acá podríamos incorporar algunos alimentos con sabor fuerte, ¿sí? Alimentos condimentos le decimos a estos, como ser la cebolla, el ajo y el pimiento. Bueno, lo que sí vamos a evitar son los fiambres, embutidos u otros alimentos procesados como ser los caldos, ¿sí? Los caldos esos que vienen concentrados son riquísimos en sodio y por ahí algunos utilizan como método para disminuir el consumo de sal el no agregarle sal, pero agregan estos caldos y también están agregando sodio, o sea que no sería efectivo. Bueno, también otros alimentos que contienen mucho sodio son las sopas y las conservas. Entonces, ¿cómo vamos a identificarlos? Vamos a hacerlo mediante la lectura de las etiquetas, ¿sí? Ya hay que estar alertas a este tipo de información donde es muy valiosa para el consumidor, ¿sí? Siempre tenemos, cuando tengamos alguna duda sobre lo que estamos consumiendo, debemos fijarnos en el rotulado. Bueno, el quinto mensaje es el de limitar el consumo de las bebidas azucaradas y de alimentos con elevado contenido de grasa, azúcar y sal. ¿Cuáles son los mensajes secundarios? Limitar el consumo de golosinas, amasados de pastelería y productos de copetín, como palitos salados, papas fritas de paquete, etc. ¿Esto por qué es? Porque tienen un alto contenido de azúcares y también de sodio, como ya habíamos hablado. Limitar también el consumo de las bebidas azucaradas y la cantidad de azúcar agregada en las infusiones. Actualmente en las escuelas se observa que el niño va desde la casa ya con gaseosas o con jugos o juguitos en caja
pensando que es la mejor forma de hidratar a los niños y en realidad no, lo mejor es consumir agua o jugos naturales, cosas que se elaboran en el hogar, no estos que son productos procesados y ultraprocesados. Limitar el consumo de manteca, margarina, grasa animal y crema de leche. Este es por el contenido de grasa que tienen. Si se consumen, elegir porciones pequeñas y o individuales. El consumo en exceso de estos alimentos predisponen a las enfermedades que ya habíamos hablado, que son las crónicas no transmisibles, y la verdad que actualmente se ven muchos niños con estas patologías, generalmente cuando llegan a la vida adulta, cuando empezaban con estas complicaciones como ser la diabetes, pero ahora niños pequeños ya de 10 años ya se manifiestan estas patologías. Bueno, vamos con el sexto mensaje. Consumir diariamente leche, yogur o queso. En este caso hablamos preferentemente de descremados, va a ser para la población adulta, ¿sí? Para los niños vamos a preferir los enteros, ya que se encuentran en crecimiento y no necesitan de esta restricción de grasa. ¿Cómo vamos a hacer para incorporar los lácteos? Bueno, debemos incluir 3 porciones al día de leche, yogur o queso. Algo que debemos tener en cuenta, como recién nombramos, era mirar el etiquetado, el rotulado, en donde vamos a ver la fecha de vencimiento, y cuando estamos en el súper vamos a elegir comprarlos al final de la compra para poder mantener lo mayor posible la cadena de frío. Vamos a preferir los quesos blandos antes que los duros, ¿sí? Porque estos tienen menor contenido de grasa y sal. ¿Cuál sería un queso blando? Bueno, un queso untable, un queso tipo cuartirolo, ¿sí? Pisero le dicen algunos. Y los duros serían el sanguchero, el para rallar, el sardo. Y bueno, este grupo es muy importante incorporarlos porque son muy ricos en calcio y son necesarios en todas las etapas de la vida, ¿sí? Cuando vemos en los niños que se encuentran en crecimiento, las mujeres que están embarazadas, también los adultos, donde ya cuando uno se va haciendo más grande empieza un proceso ya de descalcificación, entonces es importante incorporar. El mensaje número 7 hace referencia al grupo de alimentos que nos aportan proteínas y hierro. Acá estamos hablando entonces de las carnes y huevos. ¿Qué nos dice este mensaje? Que al consumir las carnes tenemos que quitarle la grasa visible, que es todo lo blanco que vemos alrededor de la carne, y aumentar el consumo de pescado, que es por las grasas saludables que nos aportan, que son los omega 3, e incluir el huevo, que es un superalimento y nos aporta proteínas, hierros y también muchas vitaminas. La porción diaria de carne está representada por el tamaño de la palma de la mano. ¿Qué es esto? No incluye los dedos. O también podemos decir que ocupa la cuarta parte del plato. Incorporar carnes con la siguiente frecuencia. En el caso de los pescados, que ella les había dicho que nos aportan grasas, ácidos grasos esenciales, 2 o más veces por semana. En el caso de las carnes blancas, por ejemplo, pollo, bueno, retirar también la piel y se consumirían 2 veces por semana. Las carnes rojas, o sea, de vaca, 3 veces por semana. Incluir hasta un huevo por día, especialmente si no se consume la cantidad necesaria de carne. O sea, si en el día no consumieron carne, reemplazarlos por un huevo. Cocinar las carnes hasta que no queden partes rojas y rosadas en su interior previene así las enfermedades por alimentos. O sea, una carne roja o jugosa puede contener microorganismos, entonces al cocinarla bien por las temperaturas mata todo esto, pueden ser bacterias o cualquier microorganismo, y así evitamos el desarrollo de enfermedades, especialmente en el caso de los niños, que acá hay que remarcar que los niños menores de 5 años no pueden consumir las carnes molidas justamente por el riesgo de presencia de bacterias y la mala cocción. Vamos con el mensaje número 8. Consumir legumbres, cereales y preferentemente que sean integrales. En este grupo también incluíamos la papa, batata, choclo o mandioca. Bueno, acá un tip sobre
alimentación nutritiva, por decirlo así, es combinar las legumbres y los cereales para poder reemplazar la carne en algunas comidas. ¿Qué pasa? Que cuando combinamos la legumbre y un cereal, por ejemplo, una lenteja y un arroz en un guiso, obtenemos una proteína de muy buena calidad, donde no es necesario agregarle carne, ¿sí? Después, bueno, entre las legumbres se pueden elegir arvejas, lentejas, soja, poroto, garbanzo, y entre los cereales, el arroz integral, avena, maíz, el trigo burgol, que es el que usamos para el quipe, cebada y centeno, entre otros. Al consumir papa o batata debemos lavarlas adecuadamente antes de la cocción y cocinarlas con cáscara en lo posible, ¿sí? De esta forma vamos a aumentar su valor nutritivo. El mensaje número 9 hace referencia al penúltimo grupo de la gráfica de la alimentación saludable. ¿Qué nos dice este mensaje? Consumir aceites crudos como condimentos, frutas secas o semillas. ¿Cuánto se debe utilizar? Utilizar 2 cucharas soperas al día de aceites crudos. Acá hay que acordarse que cuando vamos al súper y lo compremos, evitemos las que son mezclas. Puros son aquellos de maíz, de girasol, de oliva. Eso tenemos que preferir al momento de la compra. Optar por otras formas de cocción antes de la fritura. Ya sea fritura, pueden ser salteados, cuando uno hace un guiso, es el salteado con la cebolla. Entonces incluye también esos salteados y frituras. Y en lo posible, alternar los aceites como girasol, maíz, soja, girasol alto oleico, oliva y canola. El otro mensaje secundario es utilizar al menos una vez por semana lo que son las frutas secas y las semillas. Cuando vayamos a comprar también, elegir aquellas que vienen sin el agregado de sal. Y cuánto consumir en el caso de las frutas secas es un puño cerrado y en el caso de las semillas era una cuchara. Y además también nosotros previamente los tenemos que hidratar para así mejorar la digestibilidad de estos alimentos y garantizar que nuestro organismo absorba estos ácidos grasos esenciales. Bueno, aquí les presento el último mensaje, el mensaje número 10, el cual nos habla sobre el consumo de bebidas alcohólicas debe ser responsable, ¿sí? Los niños, adolescentes y mujeres embarazadas no deben consumirlas y sobre todo se debe evitarlas al momento de conducir. Un consumo responsable en adultos es como máximo al día 2 medidas en el hombre y 1 en la mujer. Sí, esto es porque hablamos de la cantidad de masa corporal, no es lo mismo la masa corporal de un hombre que de una mujer, y por esto es que es más permisible en el hombre. Y bueno, el consumo no responsable de alcohol genera graves daños y riesgos para la salud. Sabemos que el consumo de alcohol genera cambios en el comportamiento, los cuales después terminan en actos no deseables o dañinos. Y así concluimos esta segunda capacitación para docentes, en el cual hemos visto todo lo que contiene las guías alimentarias para la población argentina, la gráfica y los mensajes saludables. Bueno, yo también quisiera agradecer porque nos han acompañado en estas capacitaciones. Y bueno, les avisamos de que dejamos acá en los comentarios nuestros correos donde pueden solicitarnos el manual que hicimos, donde tiene toda esta información lista para transmitir a sus alumnos. Así que bueno, pueden comunicarse a través del mail para que puedan acceder a él. Muchísimas gracias por su tiempo.